Universidad Cristiana Redime Internacional, Ohio, Estados Unidos y la Escuela Ministerial EPODE presentan enseñanzas que transforman con el maestro Elvis de Jesús y un equipo cualificado para edificar y bendecir tu vida. Bueno, vamos a dar por aquí la sierva Milagro, y ella nos va a estar en este día ministrando lo que el Señor pone en su corazón acerca de guerra espiritual. Ella tiene mucha experiencia y yo quiero que parte de lo que ella vaya a ministrar también sea en base a las experiencias. Ella ha ido, son 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Ella ha estado allá en República Dominicana y quiero que nos comparta también esas experiencias que han tenido allá en la República Dominicana, porque que queremos no simplemente teoría, queremos resultados, queremos evidencia de lo que Dios está haciendo. Así que ella es muy indicada porque ella no solamente habla de teoría, ella ha ido al campo de guerra y ha visto al Señor obrando de manera especial. Sierva, venga, siéntese por ahí. Es un privilegio poder estar compartiendo en esta noche con ustedes, ¿verdad? Y ser parte de esa agenda del Señor, como decía nuestro maestro, ¿verdad? Pastor Elvis. Son cosas que no están en la agenda de nosotros, pero está en la agenda del Señor. Así que sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas. La presencia de Dios está aquí de manera especial y estamos expectantes de lo que el Señor va a hacer y nos va a estar ministrando en esta noche. Mi nombre es Milagros Touset. Pertenezco a la Iglesia Santuario de Adoración El Gozo Eterno, localizado en Canóvanas, Puerto Rico, donde estamos ubicados ahora mismo de manera presencial. Y desde aquí entonces transmitiendo. Para la gloria del Señor tengo la oportunidad de servir como pastora en esta hermosa congregación. Así que hoy voy a estar compartiendo con ustedes, es la primera vez que me estoy conectando. Así que sabemos que va a ser para la gloria del Señor y nosotros pues seremos edificados en esta noche. Quiero compartirles un versículo breve que está en Efesios capítulo 2, versículo 2. Gloria a Jesús. Y esta palabra dice de esta manera, voy a leerlo desde el primer versículo. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria al Señor. Hemos orado. Quiero hacer una breve oración, ¿verdad? Presentándole esta parte al Señor. Amén. Así que le voy a pedir que usted me acompañe una vez más. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que te has movido de manera especial y has hecho como has querido. En esta hora te presento, Señor, esta parte, esta palabra, que va a ser ministrada a manera de enseñanza, Señor. Y como tú quieras hacer en esta noche, declaramos tu señorío, tu supremacía, Señor amado, y que tú te glorificas de manera poderosa en este espacio, Señor. Padre, reconozco ante mis hermanos que sin ti nunca he sido nada, nada soy, Señor, nada seré sin ti. Todo lo puedo en Cristo, solamente en ti, Señor, porque tú eres mi fortaleza. Te pido en esta hora que fortalezcas, Señor, mi persona en esta hora y que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro en esta hora por tu palabra nuestros sentidos abiertos a tu voz. Y en el nombre de Jesús reprendimos todo espíritu de estupor, Señor, y todo lo que quiera, Señor, levantarse, Dios mío, contra la palabra, todo pensamiento, Señor, altivo, todo pensamiento rumiante en el nombre de Jesús queda atado, queda inoperante por el poder de la palabra.
En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tú envías ángeles. Te pedimos, Señor, que envíes tus ángeles a acercar este lugar y acercar cada hogar en esta hora, Señor, a limpiar los aires, a limpiar la atmósfera, a ministrar, Señor amado, fuerza nueva, Señor, a nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias porque tu sangre nos cubre de manera especial, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, harás cosas maravillosas a través de esta enseñanza, Señor, porque tu Santo Espíritu es quien sella y quien aprueba, Señor, la palabra que proviene de ti, Señor amado. Te pedimos que seas tú, Señor, moviéndote de manera especial, Señor. Y lo que te plazca hacer en nuestras vidas, Señor, seas tú haciéndolo en esta noche. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces la necesidad de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno y en esta noche, Señor, tú vas a suplir esa necesidad porque te ha placido, Señor, separar este espacio que no es una clase solamente, sino una cita divina, Señor. Es un tiempo señalado. Dios mío, una velada que tú has preparado para nosotros, Señor, pasar este momento contigo, para poder, Dios mío, sentarnos a los pies del Maestro, así como María, Señor. Hoy recibimos la mejor parte en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Te damos a ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en esta noche quiero hacer un resumen de lo que son los niveles de guerra espiritual, porque sabemos que hay una guerra y un conflicto que no comienza desde ahora, sino que es un conflicto que ya comenzó desde antes de la fundación del mundo, pero tú y yo, ¿verdad? Como criaturas de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, somos los que estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra y el propósito de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, hay algo que quisiera tocar con ustedes, que es un fundamento muy importante. Lo primero que quiero dejarles saber es que la intercesión, la oración intercesora, es una herramienta clave en lo que es la guerra espiritual. Son dos cosas que no podemos desligar. La guerra espiritual va ligado con lo que es el ministerio de la intercesión. Porque la intercesión es el lenguaje del reino de Dios. La intercesión es lo que se utiliza para apelar delante del Señor, ante la corte celestial del Señor. Y es la herramienta de guerra que nos ha sido provista para establecer el diseño, el propósito de Dios aquí en la tierra, para romper las planificaciones del enemigo. Por lo tanto, es importante que nosotros en esta noche podamos saber, número uno, que no podemos desligar lo que es la guerra espiritual de la intercesión, el principio de por qué es importante la intercesión, la diferencia de lo que es la intercesión y la oración. Y un resumen, hoy vamos a estar tocando a manera de resumen unos niveles de guerra espiritual, porque la guerra espiritual no es solamente liberación, sino que liberación vendría siendo un nivel de lo que es la guerra espiritual y eso lo vamos a estar tocando más adelante. Vamos a estar, ¿verdad? Empezando por lo que es la intercesión. Porque como les dije, es necesario que nosotros podamos dominar esta disciplina, porque a través de ella es que nosotros penetramos la esfera espiritual en lo que es la guerra, a través de la intercesión. Esa ha sido la herramienta que nos ha sido entregada. A diferencia de lo que es la oración, esa oración devocional en la cual nosotros entramos a la presencia de Dios y nosotros le expresamos nuestras peticiones al Señor, nuestros anhelos personales, nos desahogamos en la presencia de Dios,
le dejamos saber nuestros asuntos personales, etcétera. Estamos en ese lugar, en ese aposento secreto con el Padre. En la intercesión es diferente porque en la intercesión nosotros no estamos orando por nuestras necesidades. En la intercesión nosotros, como dice Ezequiel 22:30, nos estamos parando en la brecha, o sea, estamos identificándonos con la necesidad de otro. En la intercesión yo no estoy pidiendo por mis peticiones. En la intercesión yo no estoy orando por mis necesidades. En la intercesión yo estoy pidiendo primeramente por la necesidad de otro, identificándome con el pecado de otro para alcanzar el favor de Dios a favor de esa persona, a favor de esa familia, a favor de esa nación, a favor de esa situación por la cual el Señor ha puesto en mí la carga para poder llevarla ante su presencia. Es necesario que a través de la intercesión nosotros llevemos esto, y es necesario que nosotros entendamos esto, porque nosotros no podemos, ¿verdad?, mezclar una cosa con la otra. No podemos mezclar lo que es la oración con lo que es la intercesión. Si usted está intercediendo, en ese momento usted no está pidiendo por su necesidad, usted no está pensando por lo que le hace falta a usted, usted no está pensando en su problema, en su situación. ¿Por qué? Porque en la intercesión nosotros estamos llamados a dar en el blanco. En la guerra espiritual, en el campo de la guerra espiritual, en lo que es la intercesión, todo depende. El propósito de Dios que se cumpla o no depende de una cosa, y es que nosotros demos en el blanco. No podemos errar al blanco. Es necesario que en la intercesión haya un enfoque directo y acertado hacia lo que estamos orando, y que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros, habiendo identificado una situación particular que el Espíritu Santo haya puesto en nosotros para interceder, para intervenir, es necesario entonces que nosotros intercedamos a favor de eso. Y la intercesión va mucho más allá de verbalizar una oración, porque la intercesión es algo mucho más amplio, tanto así que, por ejemplo, el Señor te puede llevar inclusive a lugares presencialmente a orar en esos lugares, a hacer actos proféticos en esos lugares, a declarar una palabra sobre esos lugares. Y eso ya sería algo, un taller aparte, ¿no? Sino que le estoy diciendo cosas de manera resumida. La intercesión, más que una oración, más que verbalizar algo, el intercesor está llamado a intervenir, está llamado a interceptar. El intercesor provoca encuentros y también evita encuentros. ¿A qué me refiero con que provoca y evita? Estoy refiriéndome a que a través de la oración intercesora podemos crear un encuentro de una persona con el Señor. Personas que no saben nada del Evangelio, que no conocen nada del Evangelio, a través de una oración intercesora, el destino profético de esa persona puede ser cambiado. Y puede ser, y se crea un encuentro para que esa persona pueda encontrarse, valga la redundancia, pueda encontrarse con el Señor, pueda cumplir el propósito de Dios en su vida. La intercesión crea encuentro. Quizá usted y yo estamos hoy aquí porque alguien intercedió a favor de nosotros. Quizá usted y yo estamos aquí porque el Señor tocó a alguien que usted ni yo conocemos tan siquiera. A lo mejor esa persona ni nos conoce, nunca lo hemos visto, pero el Espíritu Santo lo tocó a la distancia y le puso tu nombre para que intercediera a favor tuyo, y hoy usted está aquí porque hubo una intercesión.
porque hubo una intervención que creó un encuentro para que hoy usted estuviera cumpliendo el propósito de Dios. La intercesión evita encuentro. ¿Y qué es evitar encuentro? Evita que los planes de las tinieblas prevalezcan en las vidas. ¿Por qué? Porque tenemos a un acusador que dice la palabra en Apocalipsis que día y noche nos acusa. ¿Y a quiénes acusa? Pues nos acusa a nosotros los creyentes. Él no acusa a esa palabra, gloria al Señor, en Apocalipsis, no dice que Él es el acusador de la humanidad. No dice que Él es el acusador de las multitudes. Dice que es el acusador de ¿quién? De nuestros hermanos. Él acusa al creyente. No al que no es creyente, porque el que no es creyente, mientras no es creyente, anda en condenación. Ya es reo de juicio. No es necesario acusar al que ya está condenado por no creer en Cristo. Una vez usted viene a Cristo y usted es creyente en el Señor y ha sido lavado con la sangre del Cordero, desde ese momento usted ya tiene un acusador detrás de usted, vigilando lo que usted hace, lo que usted dice, cómo usted anda, cómo usted se proyecta, para acusarlo día y noche. Día y noche hay planificaciones contra usted. Día y noche hay reclamos contra usted. Eso está registrado en el libro de Job, en el libro de Zacarías, en el libro de Apocalipsis. Que ese es el papel del enemigo como acusador, acusarnos, zarandearnos, pedir derechos legales sobre nosotros. Y ahí entra lo que es la intercesión, porque la intercesión apela delante del Señor para evitar que esos reclamos, que esas acusaciones, que esas demandas que el enemigo está haciendo contra ti, contra tu familia, contra los tuyos, contra tu salud, contra tu finanza, evita que eso se pueda concretar. La intercesión interrumpe esos planes de las tinieblas, porque cuando el enemigo va delante del Señor a acusar y a pedir cosas de nuestra vida, es importante que usted entienda que Él no va con mentiras delante de Dios. Es importante que usted entienda que Él no va con medias verdades delante de Dios. Él tiene que ir ante Dios con la verdad. Él tiene que ir delante de Dios con evidencia. Cuando Él va delante de Dios a pedir un derecho sobre tu vida, es porque realmente tiene el derecho. Hubo una violación a la palabra. Hubo una transgresión. Y entonces ahí entra la oración intercesora. Para interrumpir, para apelar delante de Dios, para presentar demanda contra demanda. Por eso es que la intercesión evita encuentros, crea encuentros con Dios, evita encuentros con las tinieblas. Y esa es la importancia de la intercesión en el mover de la guerra espiritual. Es la herramienta eficaz, es una herramienta clave. No puede haber tal cosa como un guerrero que no sea intercesor. Todo guerrero espiritual, toda persona llamada a la guerra espiritual es intercesor. Gloria a Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos muy bien la diferencia y hagamos separación entre lo que es el tiempo devocional con el Señor, entre lo que es el tiempo de oración con el Señor y cuando estamos en funciones de intercesores. Porque en ese momento usted no está enfocado en su necesidad personal. En ese momento usted está en calidad de intervenir a favor de otro. Y eso es muy necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos
que es necesario llevarlo todo delante del Señor en oración y en intercesión. Nosotros tenemos que entender que este libro que usted tiene en su mano, esa Biblia no es solamente un libro sagrado. La Biblia es un libro de leyes. La Biblia, repito, es un libro de leyes. Y para nosotros poder fluir de una manera eficaz y poder dar en el blanco, nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual se mueve con leyes. En el mundo espiritual las leyes se respetan más de lo que se respetan en la tierra. Tanto el cielo como el infierno tienen que respetar las leyes y se mueven a través de las leyes. Por eso es que Satanás no puede hacer en nuestra vida lo que a él le dé la gana. Él tiene que ir a la presencia de Dios y tiene que pedir un derecho. Le tiene que ser concedido para que entonces él pueda ejecutar sus planes en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque las leyes, aún el infierno tiene que sujetarse a los preceptos, a los diseños que Dios estableció. Y aún Dios mismo los sigue, los respeta porque Él los estableció de esa manera. Nosotros tenemos que entender que este libro llamado Biblia no es solamente un libro sagrado, sino que es un libro de derecho, es un libro de ley, de orden. Y que como tal nosotros tenemos que conocer la palabra, porque cuando nosotros entramos en el campo de la intercesión, nosotros estamos en una guerra de argumentos. Y esa guerra no se gana reprendiendo al diablo y diciéndole simplemente te reprendo en el nombre de Jesús. Hay guerra que usted no las va a ganar por más que usted reprenda, porque hay asuntos que no se trata de reprender, sino que se trata de ir a apelar al trono de Dios. Voy a repetirlo de nuevo. Hay asuntos que no se ganan reprendiendo al diablo. Hay asuntos que solamente se ganan cuando usted va a la presencia de Dios a apelar. Porque hay una demanda, hay un reclamo de las tinieblas que con derecho ha sido pedido. Y si el diablo tiene derecho de pedir, usted simplemente no lo puede reprender porque él tiene el derecho. Por eso le dije al principio que él no puede ir ante Dios con mentiras. Cuando él va, hermano, él va con la evidencia. Él va con la evidencia de que hubo transgresión. Él va con un derecho legítimo pidiendo algo en la vida de nosotros porque hubo transgresión. Cuando él va a pedir una familia, cuando él va a pedir un linaje, cuando él va a pedir un individuo, cuando él va a pedir una nación, cuando él va a pedir sacudir una nación, es porque esa nación está en una decadencia moral y hay una brecha, hay un reclamo legítimo. Ahí es donde entra entonces el intercesor. Ahí es donde entra el intercesor a apelar delante del Señor. Y para nosotros poder apelar delante del Señor es necesario tener el conocimiento de la palabra. Usted no puede fluir como intercesor sin conocimiento de la palabra, sin aplicar la palabra. Porque la intercesión, esa esfera donde usted está en la corte celestial apelando, cuando el intercesor intercede, está en una corte. Hay una ubicación que la Biblia le llama el aposento secreto donde está el Padre. Ahí es donde nosotros oramos. Ahí es donde nosotros lloramos. Ahí es donde nosotros le pedimos a Dios. En lo secreto al Padre. Pero cuando usted está intercediendo, usted no está frente a frente con el Padre, sino está frente a frente con el juez. Satanás no puede ir ante Dios como un padre ni como un amigo.
Cuando Satanás va delante de Dios en carácter de juez. Él está delante de un juez. De la misma manera, cuando usted está intercediendo, usted está en una corte celestial y está presentándose ante Dios en su carácter de juez, en su atributo de juez. Usted no puede entrar en una corte como sea. Usted no puede entrar en una corte expresándose como sea. Usted no puede entrar en una corte de cualquier manera. Si usted va a ejercer una función en una corte, usted tiene que conocer lo que va a hablar y tiene que conocer las leyes. El intercesor tiene que ser un conocedor de la palabra, porque cuando usted está apelando ahí delante del juez, usted está en fuego cruzado, usted está en una guerra de argumentos. Porque recuerde que Satanás está pidiendo algo y usted le toca presentar contrademanda. Usted le toca apelar y no hay forma de hacerlo si no es por la palabra. Nosotros tenemos en la Biblia, en el libro de Jonás, se nos presenta un ejemplo que cuando nosotros lo leemos, pero no conocemos cómo es que opera esto, podemos entender, porque hasta nos puede parecer que el pasaje se contradice. Cuando el Señor le da el mensaje al profeta Jonás para Nínive, diciéndole, dile a Nínive que en 40 días será destruida, hermano, téngalo por seguro, póngale el sello, que en 40 días, en esos 40 días, Nínive iba a ser destruida. Porque eso era una sentencia que ya había sido emitida. ¿Qué nos está diciendo a nosotros esa palabra? Que hubo una respuesta de parte del pueblo. Yo le estoy diciendo estos pasajes, ¿verdad? Para ganar tiempo, pero yo necesito que usted los anote y que usted los revise y que usted los lea y los vuelva a leer. Ese libro de Jonás nos está diciendo a nosotros que hubo una sentencia. Ese mensaje que el profeta Jonás tenía que llevar al pueblo era una sentencia que ya había sido dictada por Dios, donde Nínive iba a ser destruida en 40 días, punto. Ya había una sentencia. Cuando eso ocurre es porque ya el enemigo ha hecho su parte como fiscal, ya ha hecho su pedido, ya ha hecho su reclamo. Y cuando se va a una corte a presentar una demanda, ¿verdad? Ese tribunal tiene que contestar esa demanda. Dios es justo. Yo quiero que usted sepa que en las cortes celestiales está Dios en su carácter de juez y Dios tiene que hacer justicia. En la corte celestial, aún al diablo se le conceden cosas, para que usted lo sepa. Por eso es que es necesario que nosotros no podemos, el intercesor no puede estar inactivo, es necesario que nosotros estemos. Esa es la seriedad de ejercer esto. ¿Por qué? Porque Ezequiel 22:30, el Señor está diciendo que buscó un hombre que se parara en la brecha y que hiciese vallado para que no destruyera la tierra, pero no lo halló. Si Dios no hubiese querido destruir la tierra, no lo hacía y punto. ¿Por qué tenía que buscar un hombre? Porque era necesario que hubiera una respuesta de apelación. ¡Santo! ¿Para qué? Para que esa sentencia fuera revertida. Cuando usted presenta una demanda al tribunal, el tribunal le da una oportunidad a la parte demandada a responder a esa demanda. Si no hay una respuesta en el término, entonces no sé allá, pero aquí en Puerto Rico hay un término legal que se llama rebeldía, que es cuando no hay respuesta. No es la rebeldía como nosotros la definimos, sino es un término legal, término jurídico, que es que esa demanda no fue respondida en esos 30 días, 40 días, lo que sea, y entonces como no hubo respuesta, pues entonces la demanda tiene que seguir su curso. Pues de esa misma manera ocurre en lo espiritual, porque toda verdad es paralela.
el enemigo presenta, hace petición. Y cuando no hay alguien que responda a esa demanda, ¿qué sucede? La demanda tiene que continuar su curso, lamentablemente. Tiene que continuar su curso. Dios no puede decir simplemente al enemigo, tú me caes mal y como tú me caes mal y eres mi enemigo, no voy a responder tu demanda, porque eso no sería justicia. Recuerden que el reino de Dios se basa en justicia y juicio. Esos son los cimientos de su trono. En justicia y juicio. Dios tiene que hacer justicia. Esas demandas nunca se quedan sin respuesta. Por lo tanto, ¿qué pasó en Nínive? Hubo una respuesta del pueblo. Y eso fue lo que cambió el curso de las circunstancias. Dice la palabra, ¿verdad? Como usted sabe, que el rey mandó al pueblo a ayunar. Hubo una humillación de parte del pueblo. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que entonces el Señor no hizo lo que dijo que iba a hacer. O sea, esa demanda no procedió. ¿Por qué? Porque lo que hizo el pueblo fue contado como una apelación. Y un tribunal apelativo, ¿qué es lo que hace? Revisa las sentencias del tribunal de primera instancia y tiene el poder de revertirlas. Eso es lo que hace el intercesor. El enemigo va de primera instancia a pedir lo que va a pedir, pero tú y yo tenemos acceso a un tribunal más alto del que va el enemigo. Porque tú y yo tenemos la autoridad dada por Jesucristo para apelar. Y gracias a tu intervención y a la mía, esas sentencias pueden ser revertidas. Dice la palabra que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, porque nuestra intervención cambia destinos, cambia circunstancias, crea encuentro y evita encuentros. Hace que los planes de Dios se concreten y puede evitar que planes de las tinieblas se concreten. Por eso es que el intercesor no puede darse el lujo de irse de brazos caídos cuando el Señor le pone algo en el corazón para interceder. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento, porque voy a volver a repetir esto. Hay batallas que no son reprendiendo demonios. Hay batallas que son ganadas entrando en las cortes celestiales a apelar delante del juez. ¿Por qué? Porque son guerras de argumento. Ahí usted tiene que entrar con la palabra. En el tribunal de Dios no se puede entrar con queja. En el tribunal de Dios no se entra con llanto. En el tribunal de Dios no se entra, como decimos los puertorriqueños, no se entra con el ay bendito. Esa es la frase de acá, el ay bendito. No se entra de esa forma. Usted puede entrar con eso en el aposento con el Padre. Ahí usted le llora, ahí usted se queja, ahí usted se desahoga, ahí usted hace lo que usted quiera, pero en un tribunal usted entra con la palabra. Porque vuelvo y voy a repetir esto, usted va en una guerra de argumentos donde hay un fiscal que estudió bien, que sabe hacer bien su trabajo, que es persistente, que está con la evidencia en la mano y que lo que está diciendo es lo que usted hizo, lo que usted dijo, lo que usted dejó de hacer. Él no va ya con difamaciones, con mentiras, con falso testimonio. Él no puede ir con eso delante de Dios. Él está en un derecho de reclamar algo, pero nosotros tenemos la autoridad delegada para apelar, porque la palabra dice que si pecamos, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Pues las herramientas que tú y yo tenemos no es para que usted y yo estemos perdiendo caso. Se supone que usted y yo estemos perdiendo caso, porque ya nosotros tenemos la garantía. Si nosotros apelamos, tenemos la garantía de que hay un tribunal que se va a volver a
favor. Porque estamos viendo a las tinieblas que parece que progresan, que parece que avanzan la iglesia con bajas, enfrentando usted circunstancias y pérdidas que no están en los planes de Dios que usted enfrente ni que usted pierda. Tenemos entonces que preguntar qué cosas estamos dejando de hacer. ¿Qué herramientas nos fue entregada en nuestras manos que estamos dejando de usar? Yo no puedo hablarte de guerra espiritual si no te digo esto primero. Porque un guerrero no es aquel que se pasa reprendiendo demonios. Es alguien que sabe cómo operar en la corte celestial y que entiende lo que le dije. Entiende que esta herramienta que está en su mano es un libro de leyes. Intercesor es aquel que sabe interceder, que está metido en los tribunales, que interviniendo. Y ese tribunal donde usted y yo estamos es el tribunal celestial. Oh, yeah. Estamos en una constante guerra de argumentos. Entonces, volviendo al caso de Nínive, ¿qué pasó ahí? ¿Dios se arrepintió? ¿Dos cambios de opinión? ¿Dios se contradijo? No. Vuelvo y repito, si Dios dijo que Nínive en 40 días iba a ser destruida, es porque iba a ser destruida. Dios no le estaba contando un chiste a Jonás. Iba a ser destruida. Eso era una sentencia que si el pueblo no hubiese hecho lo que hizo, al fin y al cabo sabemos que Nínive fue destruida 40 años después, pero en ese momento iba a ser destruida. Fue destruida después, pero esa generación no vio el juicio. Dios detuvo la sentencia porque hubo un pueblo que apeló. Y Dios, al ver la apelación de ellos, Dios revirtió esa sentencia. Eso fue lo que sucedió. Hubo una apelación y esa apelación ocasionó que se revirtiera la sentencia. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay nadie que responda? Ahí es que está el problema. Cuando no hay nadie que responda, cuando no hay nadie que apele, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque tenemos a un acusador constantemente pidiendo y ganando caso. Pidiendo y ganando caso. Pidiendo y ganando caso, porque si hay alguien que no le conviene que nadie responda, es a Satanás. Ese es el problema grave cuando la iglesia no responde. Porque los que podemos entrar a ese lugar llamado corte celestial somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros los llamados. Y nosotros tenemos esa encomienda de responder al llamado, a la voz de Dios y presentarnos en esos lugares. Pero es necesario que para que usted pueda y tenga la legalidad de entrar en ese lugar, porque el enemigo sabe y Dios sabe quién está en legalidad y quién no. Usted no puede presentarse en una corte celestial cuando usted está en ilegalidad, porque aquí sí que la ley empieza por la casa. No es como en la tierra, que los primeros que hablan de leyes son los primeros que la violentan. Que el que gobierna es el primero que hace trampa. Aquí no funciona la cosa de esa manera. Yo no puedo hablarte de guerra espiritual si yo no tengo legalidad. La guerra espiritual, el guerrero espiritual no se hace dando talleres de guerra espiritual. Escúchame bien lo que le voy a decir ahora. El yo dar taller, el yo darte esta clase no es lo que me hace a mí guerrera. Esto es el resultado. Esto es un resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida. El que usted pueda dar un taller de guerra espiritual, un seminario de guerra espiritual, eso no es lo que lo hace usted guerrero. Ese es el resultado de lo que Dios le ha impartido a usted para que usted lo imparta hacia adelante.
Lo que hace al guerrero, el guerrero espiritual se hace en su día a día. En las pruebas que usted tiene que enfrentar día a día. ¿Qué usted está haciendo cuando viene la circunstancia adversa a su vida? ¿Qué usted está haciendo? ¿Cómo usted se expresa? ¿Cómo usted actúa? ¿Cómo usted se proyecta? ¿Cómo usted se mueve en el secreto? Es necesario que usted entienda que es en el día a día. David no se hizo guerrero en la batalla con Goliat. Eso fue resultado de ya un trato que Dios llevaba con él, un entrenamiento. Eso fue lo que lo catapultó. Ese fue el sello. Pero él no fue entrenado ahí. Él fue entrenado tras bastidores. Él fue entrenado en su rutina, en su día a día, en su función como pastor. Ese día a día es lo que te está formando, porque es ahí donde Dios está formando el carácter, porque un guerrero no es alguien que tiene mucho conocimiento, es alguien que tiene el carácter de Dios, es alguien que conoce y ama la justicia. Por lo tanto, usted tiene que conocer cómo es que opera la justicia de Dios para usted poder entrar en este campo. ¡Gloria! Y para usted conocer la justicia de Dios, usted se tiene que aplicar. Esa justicia tiene que ser aplicada sobre usted. Gloria al Señor. No puede haber tal cosa como alguien hablando de guerra espiritual cuando hace cosas ilegales. Usted sabe que el que está llamado a la guerra espiritual constantemente está siendo probado en su integridad. Por eso yo te tengo que decir a ti en esta hora que tiene que cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos en cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida, cómo está nuestra integridad, porque aquí se sabe quién anda y quién no anda en integridad. Porque si usted entra a un tribunal de la manera que no tiene que entrar, y usted dice algo que no tiene que decir, usted es el que puede salir con un caso. Usted es el que puede salir acusado. Usted puede pararse en la brecha por otra persona y por otra circunstancia que no tiene que ver con usted. Y si usted no está en legalidad, usted va a levantar una persecución en su contra. ¿Por qué? Porque las tinieblas conocen quién tiene autoridad, quién está legal, quién está en integridad, quién está aplicando la palabra, quién conoce la justicia de Dios y ama la justicia de Dios. En el mundo espiritual, nada se esconde, nada está oculto, todo está transparente, todo está visible. Somos vistos tal cual somos. Somos libros abiertos, tanto para el cielo como para el infierno. Si el Señor abriera nuestros sentidos espirituales, nosotros veríamos satélites del cielo y del infierno detrás de nosotros constantemente. Escribas del cielo y escribas del infierno. Escribiendo todo lo que usted dice. Escribiendo todo lo que usted hace, escribiendo cada cosa de cómo usted se expresa. Si usted miente en lo oculto, eso está escrito. Si usted miente para obtener algún beneficio del gobierno, eso está escrito. Si usted anda en la calle, como decimos aquí, al garete, a lo loco, violentando las leyes, sin una licencia de conducir, con la licencia vencida, sin ningún permiso. Esas cosas que muchos de nosotros pasamos por alto y la tenemos por poco, créame que el diablo sabe muy bien cómo sacarle provecho. ¡Ay, lo pido! Usted no puede entrar en una corte celestial si su vida no está ordenada, porque para Dios nada puede. Dios no echa nada para adelante que esté en ilegalidad y en desorden. Su vida tiene que estar ordenada. Por eso le digo que este libro es un libro de leyes. No es solamente un libro sagrado.
No es solamente para leerlo y ya, me leí un versículo hoy, cumplí. Es un libro que te enseña a ganar casos. Que te enseña no solamente para aprender un curso, sino que te enseña cómo conducirte en la vida. Porque es necesario conocer la justicia de Dios. Si nosotros no podemos aplicar esto, usted puede hacer todos los ayunos que usted quiera. Los veo. Puede irse a los montes que usted quiera. Puede reprender a cuanto diablo hay y se puede saber hasta los nombres. Pero ellos saben cuáles son sus derechos. ¿Usted conoce lo suyo? ¡Santo! ¿Usted conoce sus derechos? Si el diablo te dice, ¿quién eres tú para reprenderme? ¿Sabes tú qué le va a responder? ¿Cómo le va a responder? ¿Cuál es la expresión que sale de nuestra boca cuando viene la circunstancia contraria? ¿Qué actitud está saliendo de nosotros cuando las cosas no salen como planificamos? ¿Cómo nos estamos dirigiendo a Dios cuando Dios hace cosas que nosotros no entendemos? Cuando no entendemos el proceso y nos duele el proceso. ¿Cómo nos estamos dirigiendo ante Dios? ¿Nos estamos dirigiendo con queja? ¿Nos estamos dirigiendo con, no sé, te póngale nombre? ¿Nos estamos conduciendo de la manera correcta delante de Dios? Es importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos una relación correcta con Dios y que no caigamos en la temeridad que cayó Usa. Porque Dios describió la actitud de Usa como una temeridad. Y si usted busca la definición de temeridad, es un gran atrevimiento. ¡Dios mío! Eso significa temeridad. Dios tuvo la actitud de Usa como un gran atrevimiento. Y él no actuó de mala gana. Él actuó movido, ¿verdad?, por una buena motivación, pero había una familiaridad con Dios que lo llevó a ese acto de temeridad. Y a veces nosotros en nuestra temeridad, en nuestra ignorancia, en nuestras frustraciones, en nuestro dolor, en nuestra frustración, caemos en la temeridad. ¿Por qué? Porque estamos tan familiarizados con la presencia de Dios que no sabemos distinguir al padre del juez. Usted puede tener a un juez como su papá, pueden tener el mismo apellido y eso a usted no le da derecho a entrar a una corte por la actitud que sea. Usted no puede entrar diciéndole hola papi al juez. ¿Por qué? Porque en ese momento es el juez. Y esa toga se respeta. Ahí está el magistrado. Ahí no está papi. Tenemos que aprender a diferenciar los escenarios en los cuales nosotros estamos para relacionarnos correctamente con Dios. Porque nosotros estamos siendo injustos con Dios en nuestra respuesta. Estamos enviando respuestas equivocadas al mundo espiritual. Y con respuestas equivocadas al mundo espiritual, usted no puede entrar a ningún campo de batalla. Tiene que conocer cómo opera la justicia de Dios. Tiene que entender que no importa lo que pueda acontecer en su vida, Dios es justo. Y si hay algo que está aconteciendo que no entiende nuestro trabajo, es preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú quieres sacar de mí de este proceso? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento? ¿Qué es esto qué es este escenario que yo tengo delante de mí? Porque no todas las batallas se reprenden.
Y eso lo voy a estar repitiendo constantemente. No en todas las batallas se reprende, porque hay batallas, hay ataques donde a usted le toca guerrear. Hay pruebas donde a usted le toca callar. Hay batallas donde a usted le toca apelar, porque sin apelación no hay nada que pueda acontecer. Le toca ir a apelar. Ahí usted no le toca dirigirse al diablo para nada, porque el diablo no tiene nada que ver en el asunto. Usted lo que tiene es que ir delante del juez y apelar. Y hay situaciones que son tratos de Dios contigo, que por más que usted reprenda, solamente le toca esperar en Dios, porque solamente Dios es el que te puede sacar de ahí. Y te saca si apruebas. Es necesario que nosotros sepamos distinguir, porque si nosotros no distinguimos, ¿cómo nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar dando balas al aire. Estamos conduciéndonos de manera errática. Estamos errando al blanco. Estamos reprendiendo demonios donde no se van a ir. Estamos quejándonos cuando nos toca apelar. Estamos quejándonos con Dios de circunstancias que Dios no va a quitar. Porque Dios no salta de grado a nadie. O sea, o tienes que aprobar. Hay circunstancias donde Dios te va a entrar, donde tienes dos opciones. Y esto quizá va a sonar un poco tajante. Tienes dos opciones. O apruebas el entrenamiento o te mueres en él. No importa cuánto diablo usted reprenda, o apruebas el entrenamiento o te vas a morir en él. Y Dios no nos está enviando a ningún escenario a tener pérdidas. ¡Ay, Dios mío! O sea, Dios nos está llevando a los escenarios para salir invictos, intactos. Ni tú ni yo estamos supuestos a estar perdiendo casos, porque a nosotros ya se nos dio provisión de perdón. El problema está que en ti y en mí está habiendo una inacción y una falta de respuesta a esas demandas. Entonces, si usted se ve en una circunstancia donde están pasando cosas que no deberían de estar pasando, que usted identifica que no deben de estar pasando, que no está en el plan de Dios que deben de estar pasando, entonces tenemos que ahí sí entrar al aposento y pedirle revelación al Padre, pedirle revelación al Espíritu Santo. ¿Qué es este escenario? ¿Qué es esto? ¿Es una prueba? ¿Qué es esto? ¿Es un ataque? ¿Qué es esto? Tengo que apelar delante de ti. Hay un reclamo en contra de mí y tú estás esperando. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de esto? Es necesario que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque no te puedo hablar de guerra estratégica, no te puedo hablar de guerra territorial, no te puedo hablar de ir a conquistar un territorio si no podemos controlar nuestra atmósfera interna, entiendan. No podemos ir a controlar un territorio si no podemos controlar nuestra atmósfera interna. No podemos establecer el orden de Dios en un lugar cuando nosotros mismos no estamos en legalidad y en el orden. Porque los niveles de guerra espiritual no son simples nombres para ciertas cosas. Es que esto es un nivel que tenemos que aprobar para pasar al otro. Yo espero que usted me esté entendiendo. Tenemos que conquistar un nivel para entonces poder pasar a otro. Esto es como los grados de las escuelas. Usted no puede pretender que Dios lo lleve a usted a la escuela superior si usted no aprobó el primer grado. No puede pretender coger un examen de escuela superior si usted no domina las destrezas de la escuela elemental.
y usted lo que hizo fue copiarse los exámenes y usted lo que hizo fue pagarle a alguien para que le hiciera la tarea. Por aquí no funciona la cosa así. Aquí hay que hacer las cosas en orden, en legalidad. Tenemos que ser genuinos. Y tenemos que conocer a Dios, no solamente como padre, no solamente como amigo, no solamente como el que me provee. Tenemos que conocerlo como juez, y esa parte no la mayoría la conoce. Porque conocer la justicia de Dios es que esa justicia primero es aplicada a tu vida. El primer terreno que tenemos que conquistar, gloria al Señor, es este terreno. Tú. La primera atmósfera que tiene que ser transformada es tu atmósfera interna, lo que opera aquí. Donde primero se tiene que aplicar la justicia de Dios es en tu vida. Donde primero se tiene que evidenciar la integridad es en tus acciones. Todo en tu casa tiene que estar ordenado. Tu casa tiene que estar manejada en orden. Tus finanzas tienen que estar manejadas en orden. Tus hijos tienen que estar sujetos a la autoridad de usted. Ese es el primer campo misionero. Eso es lo primero que Dios quiere ordenar. Esa es la primera tierra que tiene que ser conquistada y donde primero tiene que haber liberación. Es en nuestra vida. A veces vemos la liberación como algo que se aplica a otro. Ya yo fui libre, se acabó el evento, pero no, nosotros estamos en una constante batalla a lo que a liberación se refiere. ¿Por qué? Porque la liberación es pan para los hijos. Nosotros no estamos exentos. Y ese pan nosotros tenemos que comerlo a diario. Porque nosotros no estamos exentos. Esto va mucho más allá de pecado. Esto va mucho más allá de que usted no beba, de que usted no fume, de que usted no adultere. Esto va mucho más allá de eso. Hay miles y miles de formas de abrir puertas en nuestra vida. Hay miles de formas en que espíritus pueden venir a oponérsete en tu vida. Por eso la liberación es un pan que tenemos que comer a diario. Porque si hay una batalla más grande que la liberación, es el mantenerse libre. Usted tiene que batallar por mantenerse libre. Esa fue la diferencia del pueblo que lideró Moisés y el que lideró Josué. Que el que lideró Moisés se acostumbró a un libertador, pero el de Josué, ellos peleaban para mantenerse libres. Esas son las cosas que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida. Conocer la justicia de Dios, aplicar la justicia de Dios, ordenar nuestra vida, mantenernos en integridad. Todo esto te lo dije para que entiendas que ese es el nivel de donde parte todo lo demás. Es donde se basa y es lo que determina tu victoria en donde quiera que Dios te envíe. Padre, gracias. Si tú entiendes estas cosas, si tú aplicas estas cosas, si tú vives estas cosas, si tú recibes la revelación de estas cosas, no hay forma de que usted vaya a fracasar o vaya a errar al blanco en los escenarios donde Dios lo envíe. Yo sé que estoy dando mucha información, pero no se me pierda. Si me atiende, me entiende. Este nivel es lo que se llama el nivel superficial.
Cuando se habla de nivel superficial, cuando se está hablando de nivel superficial, se está hablando de esa guerra que es, aquí es donde entra lo que es el Ministerio de Liberación, esa guerra cuerpo a cuerpo, porque es por los individuos. Es cuando usted intercede para que Dios traiga liberación a la vida, para que Dios traiga sanidad, como le había dicho, para crear encuentros con Dios, para evitar encuentros con las tinieblas. Esa es la guerra a nivel superficial. Ahora estos niveles los voy a tocar ahora de manera más resumida. Quería dejarte la base, pero ahora esto lo voy a tocar de manera resumida. Este nivel es lo que se llama el nivel superficial. ¿Por qué superficial? ¿Porque el menos importante? No, porque es el más visible. Vamos, si se quiere, vamos a llamarlo de esa forma. Porque es el más notorio. Es el que está en la superficie, por eso es superficial. Lo que está en la superficie es lo que se ve. Lo que está en la superficie. Eso es lo primero que se ve. Esa guerra cara a cara. El evangelismo. La liberación, el Ministerio de Liberación, el Ministerio de Sanidad. Todo lo que es trabajar con los individuos. Y lo que es el micro de la misión, que es su casa, el primer campo misionero, su familia. Porque en esa liberación, en esa batalla por mantenerse libre, por la sanidad, por cumplir el propósito de Dios, ahí se incluye usted, ahí se incluye su familia, porque es por ahí que usted tiene que empezar. Y es donde vamos a continuar constantemente. Eso es lo que se llama el nivel superficial. Así que todo lo que sea hablar de liberación, de reprender demonios, de libertar a la gente, de sanar, eso es lo que se refiere a nivel superficial. Ese es el primer nivel. Ese es el primer nivel que nosotros tenemos que conquistar. Es ahí donde se forma el guerrero. Es ahí donde se forma el carácter. Es ahí donde Dios te moldea y te prepara para los próximos que vienen. Luego de ahí hay otro nivel que le quiero hablar, que es el nivel oculto. Ya ese nivel es cuando se intercede, ¿verdad? Se interceptan poderes de las tinieblas como tal. Ahí es donde entra la guerra espiritual contra la hechicería, la brujería, el ocultismo en general. Ya estos niveles no están en la superficie. ¿Y qué significa esto de que no están en la superficie? Que son trabajos que se dan tras bastidores. Dios utiliza al misionero, al intercesor, al guerrero, no importa en qué rama lo use, sea en el campo misionero, sea como intercesor. Dios usa al guerrero, lo usa desde el anonimato. Es la parte que no está sobre el agua, es la parte que está bajo el agua, es la parte que no se ve. Donde Dios te lleva a interceder. Ya vamos a salir de la zona de nuestra vida, de nuestra casa. Ahora vamos a salir al campo. Ahora vamos a salir al territorio donde Dios nos ha puesto, donde tenemos que identificar el problema que está sucediendo, donde tenemos que identificar por qué el evangelio no crece en un determinado lugar, porque tenemos que identificar por qué tantos grupos se meten en las iglesias, porque tenemos que identificar por qué hay tanta opresión en esa zona en particular. ¿Por qué? Porque el ocultismo es guerra de parte de las tinieblas específicamente contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su obstáculo, simple. No es el que está perdido, no es el impío, el inconverso, es la iglesia.
entienda que si usted está en un lugar, por más buen vecino que usted sea, y por más fruta que usted le regale a los vecinos, usted siempre se va a ganar enemigos. Simplemente por el hecho de usted ser creyente. Si hay una persona que trabaja con brujería en ese lugar y usted es un creyente genuino, usted es un obstáculo para que esa persona pueda hacer su trabajo. La iglesia es un obstáculo donde hay un creyente, hay un cortocircuito, hay una interrupción. Esos trabajos no se pueden llevar a cabo. No les salen. Por eso es que se meten en las iglesias. Por eso es que hacen trabajo para que se sequen las iglesias. Por eso es que hacen constantemente enviaciones dentro de las iglesias. Ya estamos hablando de guerra espiritual a nivel oculto, o sea, contra el ocultismo. Y ahí el Señor nos muestra la situación, y ahí el Señor nos muestra el diseño, y ahí el Señor nos da la estrategia, cómo es que tenemos que interceder, cómo es que tenemos que operar, cómo es que tenemos que conducirnos en ese asunto. Él es el que da la estrategia. Él es el que da la estrategia, no nosotros. Esto en oración, en intercesión, en lo secreto, el Señor da la instrucción de cómo la iglesia, cómo la persona, el ministro, el ministerio tiene que conducirse en esa comunidad. ¿Qué tiene que hacer en esa comunidad? ¿Y por qué se hacen los cultos? Porque como bien dice la palabra, no es contra carne ni sangre. No es contra el brujo, no es contra la bruja, no es contra la persona, sino contra lo que opera detrás de ellos. Gloria al Señor. Ese es el trabajo que la iglesia tiene que hacer en la comunidad. ¿Para qué? Para que esos trabajos que se hacen contra esa comunidad no puedan prosperar. Recuerde que ellos constantemente tienen que estar ayunando, constantemente tienen que orar, constantemente tienen que retirarse porque Satanás los obliga. Aquí hay un principio bien interesante, y es que para que los espíritus puedan operar en la esfera natural, tienen que tener el permiso legal. Volvemos a la palabrita, legal. Tienen que tener el permiso legal para poder operar. Aquí el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Para él poder operar, para él poder moverse, para él poder entrar a las casas, para él poder entrar a las iglesias, para él poder causar destrucción, para él poder derramar sangre en las calles, para él poder degenerar a las personas, él tiene que tener permiso, tiene que haber un hombre, mujer que le dé la entrada. Por eso la palabra nos llama puertas. Por eso dice la palabra, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por eso dice los salmos, alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quiénes son esas puertas? Nosotros somos puertas. Nosotros somos puertas. O entra el enemigo o entra Dios a establecer sus propósitos. Pero no puede entrar un espíritu a operar en esta esfera si no hay una puerta, no hay un hombre que le dé el permiso de hacerlo. Por eso es que Satanás necesita a sus brujos activos. Para él poder moverse en un lugar, tiene que tener brujos, chamanes, espiritistas, santeros, lo que sea, paleros. Tienen que ayunar, tienen que hacer sus oraciones, tienen que hacer sus rituales, tienen que hacer sus pactos para él poder moverse y traer su destrucción en un determinado lugar. Y tiene que sacar a la iglesia del medio, porque la iglesia es su obstáculo. Por eso la guerra es contra la iglesia. Por eso el ataque frontal es contra la iglesia. Y por eso es que la iglesia tiene que tomar la ofensiva. Porque ahora sí estamos en una guerra por los territorios, por los corazones.
Él vino a matar, hurtar y destruir. Para él poder hacer eso necesita gente que le abran la puerta. El nivel estratégico, y ya estamos terminando, el nivel estratégico es contra los espíritus con territorialidad en una zona. Esos espíritus operan ya sea desde los aires o desde las aguas. Se le llama, yo por lo regular no le llamo guerra a nivel aire, aunque hay autores, ¿verdad?, que fueron pioneros en este tema, como Peter Warner, que le llama guerra a nivel aire. Yo no le llamo guerra a nivel aire, ¿por qué? Porque ya yo recibí una revelación que hay espíritus de gran envergadura que operan desde las aguas. Los espíritus que operan desde las aguas son espíritus de alta jerarquía, que tienen territorialidad. Por lo tanto, propiamente le llamo guerra estratégica, no guerra a nivel aire. Son espíritus que influencian a las masas. Son espíritus que tienen un perfil que influencian sobre cierta zona geográfica. No es que se meten en los cuerpos como los demonios de bajo rango. Estos no, hay espíritus, los espíritus están ubicados y están asignados a un lugar. Los que están en el aire están ahí en las regiones celestes. Los que están en las aguas están en las aguas. Ellos no buscan, no necesitan meterse en los cuerpos. Ellos no operan de esa manera. Hay espíritus que están en el aire y que no van a bajar a la tierra nada. Ellos no necesitan bajar a la tierra a meterse a un cuerpo. Ellos ejercen la influencia desde donde están a las masas, a tal grado que los habitantes de esos lugares toman el carácter de ese espíritu. Y me explico. Si en un lugar, ¿verdad?, le voy a dar una explicación bien básica. Si estamos hablando de un espíritu de, vamos a decirlo así, de lascivia, pues en ese lugar, esa va a ser una de las problemáticas que más va a quejar en ese lugar. Problemas de lascivia. Si es un espíritu de avaricia, pues ese va a ser el carácter de los habitantes en términos generales. Si es un espíritu de orgullo, pues esos habitantes de ese lugar van a ser conocidos por ser altivos, por ser orgullosos. ¿Por qué? Porque los habitantes toman en sí el carácter de ese espíritu. Por eso es importante identificar el espíritu y la naturaleza de este. Y eso se ve reflejado en los habitantes. Pastora, ¿me escucha? Sí. Y los espíritus de las aguas, como usted acaba de mencionar, ¿podrías hablar un poquito de ese tema? Oh, sí, eso podría ser un taller completo de ese tema nada más. Pero sí, yo solamente les voy a decir, ¿verdad?, que el libro de Job nos identifica cuál es el príncipe que reina sobre el reino espiritual acuático, y es el Leviatán. Es un espíritu que tiene más autoridad y no se subordina ni tan siquiera a Satanás. ¿Por qué razón? Porque la palabra misma nos dice que él es el rey de todos los soberbios. Él no se somete a nada. A nadie. Él opera en un espíritu, es un espíritu que opera de manera autónoma, independiente, no se sujeta a nadie. Por lo tanto, el que está bajo la influencia de este espíritu opera de esa misma manera, opera bajo un espíritu de independencia. Es una persona que tiene problemas con la autoridad. Ese es Aleluya. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Creí, como que oí que alguien más me habló. Bueno, pues ese espíritu, ¿verdad?, nos lo identifica el libro de Job como el que reina
¿verdad? Como ya un rango de príncipe, y es sobre las aguas. Ese es el que impera sobre las aguas. Pregunta, son espíritus que, como son espíritus de gran envergadura, no necesitan necesariamente de un cuerpo para ellos materializarse. Por eso yo, en mi carácter personal, creo, cuando una persona dice pues que hubo un avistamiento de sirena, yo lo creo de esa manera, pero no es que existan las sirenas, es que son espíritus que se materializan. Y entonces, según cómo operan las sirenas, por eso es que es bien importante que cuando nosotros estamos estudiando un lugar, nosotros podamos estudiar y tomar un poquito en serio lo que es el folclore de ese lugar, lo que es la leyenda, lo que son las mitologías, porque eso nos habla mucho acerca de lo primero a lo que se le rindió culto o cuáles fueron las primeras creencias en ese lugar. Yo tengo un dicho y es que el mito no es tan mito nada. Eso son cosas que nos muestran la realidad espiritual, el diagnóstico de ese lugar. Por eso es bien importante, porque, por ejemplo, si hay un lugar donde se cree mucho en la sirena, por ejemplo, ¿verdad? En Haití, que está el espíritu que le llaman la sirena, es porque realmente, ¿verdad? No es un mito, es porque hay un espíritu. Es un espíritu al que se le rinde culto y es un espíritu que opera en las aguas. Si nos está hablando la santería de esta entidad llamada Yemayá y nos está diciendo el relato del panteón Yoruba, nos dice que este espíritu reina sobre los mares, pues entonces yo tengo que concluir que es un espíritu que opera en las aguas, es un espíritu marino. La misma mitología nos arroja mucha luz. Y el perfil que nos da acerca de estos espíritus es importante porque me está arrojando luz de cómo es que operan estos espíritus. Por ejemplo, en el caso de las sirenas, cuando nosotros lo vemos, ya sea en las películas, en los muñequitos, en la serie, donde sea, tienen un denominador común. Y hay que prestarle mucha atención a ese denominador común. ¿Cuál es el denominador común? Que ellas cautivan con su cántico. Que ellas encantan, que ellas cautivan las mentes y hacen que esas mentes salgan de su sobriedad y caigan en una alteración de la conciencia, caigan en un estado de enajenación. Pues entonces eso me da a entender algo muy importante, y es que estos espíritus son espíritus de suicidio. Incitan a la gente. Hay algo bien interesante y es que cuando usted ve, no sé si usted ha leído un poco de la historia de San Francisco en California, pero el puente de Golden Gate es el segundo lugar en el mundo donde más la gente se suicida. Pues entonces esa bahía opera un reino espiritual que incita al que está allí a que cometa ese suicidio. Ese es el trabajo de las sirenas con su cántico. Son encantamientos para cautivar las mentes y para que cometan estos actos. Entonces es una de las funciones de estos espíritus híbridos como las sirenas. Donde hay lugares donde operan espíritus de las aguas, son espíritus que incitan al derramamiento de sangre, a los motines, a la violencia, a la lujuria, a la hechicería, al suicidio, al orgullo. Los lugares donde operan los espíritus y dominan espíritus de las aguas, por lo regular eso que le mencioné son los pecados y los problemas que más aquejan sobre ese lugar. Por lo tanto, yo he podido tener observaciones que cuando hay lugares, por ejemplo, aquí donde estamos ubicados en Canóvana, opera mucho, ¿verdad? Bien fuerte la brujería en estos sectores. Opera mucho lo que es pues las inmoralidades sexuales. Las iglesias tienen un problema que no se pueden unir porque cada cual quiere operar en un espíritu independiente.
Y ya cuando nosotros entramos en un estudio de caso y queremos tirar un diagnóstico acerca del lugar, nos damos cuenta de que este lugar, aunque no es costero como tal, pero este lugar donde estamos ubicados está rodeado de un río. Pues entonces ya podemos saber que los espíritus que operan sobre esta zona, el centro de poder de esos espíritus está en ese río. Y así sucesivamente, por darle un ejemplo, ahí es donde entra lo que es el mapeo, lo que es la cartografía, pero ya nosotros estudiando sobre estos temas podemos entender un poco más esto que les estoy explicando, pero entonces esto es un tema ya aparte, que hay que tocarlo aparte. Pero esto es que les estoy diciendo es un resumen, pero espero haberle contestado un poquito más acerca, es un tema amplio, pero el reino espiritual acuático, como digo, es un reino, y tiene las influencias muy fuertes sobre las regiones, sobre las personas. Son espíritus de mucha envergadura. No sé si ya terminamos, ¿verdad? Ok, por ejemplo, siguiendo la línea de lo que son espíritus de las aguas, hay un lugar que podemos tomar como ejemplo en la República Dominicana y es Río San Juan. Cuando nosotros entramos a Río San Juan, de entrada nos dimos cuenta que los espíritus que operan en esa zona, que tienen territorialidad en esa zona, que influencian en esa zona, son espíritus de las aguas. ¿Por qué razón? Porque cuando usted entra a una ciudad y usted lo que ve son monumentos de criaturas marinas, ya eso le está diciendo algo. Hay algo bien interesante que pude leer. Acuérdense que le estoy hablando desde la perspectiva de alguien que no es de la zona, que está entrando nueva a la zona, que está aprendiendo de la zona y que estoy descubriendo que ahí se hace ese festival en la Laguna Grigri, donde se pone una tarima sobre el agua, sobre la laguna. Estas son cosas que hay que prestarle mucha atención, porque eso son cosas que precisamente demandan los espíritus. Aquí en Puerto Rico, en la zona noroeste, en la esquina noroeste de la isla, hay un pueblo que se llama Aguadilla, que es como si fuera es un pueblo de esquina. 3 de sus lados está cubierto de agua. Y entonces ahí opera un espíritu que le llaman la reina de la costa. Y ese espíritu, todos los años, hay que hacerle una procesión donde se pasea a la estatua de esta, es una advocación de la Virgen. Hay que pasearla por el mar. No es tan difícil identificar cuando son espíritus de las aguas, porque cuando son espíritus de las aguas, toma mucha relevancia todo lo que es alusivo al agua. Como usted ve, criaturas marinas, monumentos de criaturas marinas, como usted ve que se hacen fiestas patronales cerca de la playa, donde usted ve cosas como la que le acabo de decir, que toman al ídolo y lo pasean por el agua. ¿Por qué? Porque los espíritus piden eso, montar tarimas, hacer carnavales sobre el agua. Pues ya nos estamos dando cuenta de que esos son los que tienen territorialidad en la zona. Por lo regular son lugares costeros, son lugares que tienen grandes cuerpos de agua, están rodeados de un río o están en una zona costera, o son lugares como decir Nueva York, decir San Francisco, que tienen cuerpos de agua grandes. Y esos cuerpos de agua son el principal canal de tráfico espiritual en ese lugar. Así que hay algo bien importante, hay un principio, y con esto lo quiero dejar. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mundo natural es simplemente un reflejo del mundo espiritual. El mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Y cuando usted está en un lugar, el Espíritu Santo le empieza a dar a usted un ojo espiritual para usted poder discernir en lo espiritual. Usted poder identificar el diagnóstico de ese lugar
desde a partir de lo que se ve. Dios le da el discernimiento para poder identificar los espíritus que operan en esa zona, desde dónde operan y cómo operan. Amén. Si no hay alguna duda o pregunta, vamos entonces a dejarlo hasta aquí. Gloria al Señor. Quería, Dios bendiga, pastora, Amén. poderoso. Hoy Amén. me siento que yo casi nunca intercedí. Yo le decía a un grupo. Un momento, déjeme. Bueno, hay interferencia de micrófono. Yo le decía a un grupo, bueno, verdad, en el ministerio que estamos, le decía que habían personas que no tenían quienes levantarse vallado por ellos, ¿verdad? Cuando vemos tantas cosas alrededor de nosotros, homosexualismo y mucha gente con muchos males, y nosotros quizás criticamos, acusamos cuando verdaderamente no hemos entendido que es que no tienen quien levante vallado por causa de ellos. Y hablando del tema de Leviatán, me recordé de algo, una persona que tuvo un sueño, no me acuerdo tanto detalle del sueño, la cosa era que esa voz le dijo que tenía a Leviatán por dentro. Leviatán, ella no entendió, la gente suele acercarse a uno para uno decodificarle, según ellos, el sueño, ¿verdad? Sabemos que Dios ha impartido dones de interpretación de sueños. Y la cosa era que era difícil explicarle a esa persona tal cosa. Y así mismo resisten a la autoridad. Son personas, porque ¿qué pasa con esta persona? Son personas que tienen sueños proféticos y ellos lo saben, que hay cosas que hasta se cumplen, que ven revelaciones de cosas que se dan a cada rato. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las personas no toman cierto dominio de los dones que Dios le da y tienen un guille, como dicen, de espiritual, a un punto que nadie les puede decir nada porque ellos son los que saben, porque para ellos cuestionan demasiado lo que una persona cargada del conocimiento de Dios les puede decir. Y ellos atentos a cosas en el aire, pajaritos en el aire, confundiendo un don con la espiritualidad y el conocimiento, ¿verdad? Lamentablemente ese espíritu de Leviatán, de soberbia en esta característica, pues se alimenta cada día más. ¿Y cómo uno le va a decir al Leviatán que tiene un espíritu de soberbia? Verdaderamente no fue lo mejor o sabio decirle en ese momento lo que estaba operando. Pero yo sé que es una conversación que Dios mismo en el tiempo prudente lo va a permitir. Claro, si la persona de propósito no se va a ir sin esa, yo creo que no. Quiero, ¿verdad? Aclarar algo, ¿verdad? Que cuando se está hablando de estos niveles, son por lo regular espíritus que no se le puede confrontar de una forma directa. Y eso, ¿verdad? También eso es un principio que también lo establece en Job, que solamente son espíritus que solo Dios les puede echar mano. Así mismo ocurre, ¿verdad? Con el espíritu de Jezabel. Estos espíritus no operan necesariamente metiéndose dentro de las personas, como les dije, porque realmente el ser humano no podría soportar esa sobredosis demoníaca. Vamos a decirlo, a llamarlo de esa manera. Son espíritus que tienen rango de principado y son espíritus que operan ya sea en el agua o ya sea a nivel de los aires. Son espíritus que influencian, que cauterizan las mentes, que hace que la gente tome en sí el carácter de ellos. Así que realmente, ¿verdad? Lo que esta persona quería decir como que tenía el Leviatán por dentro, realmente no es que estaba metido adentro como tal, sino que está bajo la influencia de ese Leviatán, está bajo la influencia. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia podemos... Era eso. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos enfrentarnos a estos espíritus? No es reprendiéndolo directamente, sino que la forma de nosotros poder enfrentar los principados y los espíritus con territorialidad, aparte de la intercesión, es fluyendo en un espíritu contrario.
Me explico. Si en una zona determinada donde Dios nos pone, donde Dios, ya sea que nos radique en ese lugar a hacer una obra misionera, ya sea que estemos permanente o temporariamente en ese lugar, pero estamos en ese lugar y nosotros hemos identificado que ese espíritu es, por ejemplo, un espíritu de soberbia, nosotros tenemos que fluir en un espíritu contrario. Por eso digo que esto va más allá de práctica de pecado. Esto hay mil y una formas de abrir puertas. Si usted, por ejemplo, entra en problemas con la autoridad o usted no respeta algo tan básico y tan elemental como no respetar las leyes de ese lugar, usted entra en lo que es una compatibilidad con ese principado. Usted entra en una compatibilidad y eso a usted le quita autoridad y lo inhabilita a usted para obrar eficazmente en la guerra espiritual en ese lugar. La forma de nosotros debilitarlos es fluyendo en el espíritu contrario. Nosotros tenemos que interceder, tenemos que hacer guerra espiritual, pero tenemos que fluir en el espíritu contrario, porque es la forma que ellos se debilitan. Le voy a contar esta anécdota y con esto, ¿verdad?, entrego. Tuve una experiencia donde identifiqué hace muchos años a una persona que tenía una posición de liderato en la iglesia, pero que tenía una influencia de espíritu de Jezabel, por la forma en la que operaba. Las personas que operan con este espíritu, usted no las puede confrontar. Eso es una de las cosas que caracteriza a Jezabel. No puede ser directamente confrontada. Eso sería un error. El Señor en ese momento, ¿cómo se desarrolló la batalla espiritual? Una vez yo identifiqué, se me reveló ese espíritu operando a través de esa persona. Tiene que haber una acción porque los que están bajo esa influencia, acuérdense que hacen daño en la iglesia. Porque ellos están cómodos donde ellos ejercen control y dominio, y ellos se alían con una persona, hacen alianza, etcétera. Así que, por lo tanto, el Señor entonces tuve la experiencia donde en mi casa, en una madrugada, el Señor me levanta y me hace entender en ese momento que tenía que interceder contra eso que está operando. Acuérdese que la guerra no es contra el ser humano, sino contra lo que está operando. Y ahí entonces el Señor me lleva a hacer una intercesión. Atienda acá un momentito, no se me distraiga, que con esto terminamos. Ahí el Señor entonces me lleva a una intercesión contra ese espíritu, me hace entender que estoy guerreando contra ese espíritu jezabélico y empiezo, era de madrugada, a interceder contra ese espíritu y empiezo a declarar palabras y empiezo a declarar que es atado, que no va a causar daño en la congregación, que no va a causar daño al liderato, que no va a causar daño a los pastores. Yo ni recuerdo lo que estaba hablando, pero estaba intercediendo. El Señor me llevó a una intercesión intensa contra ese espíritu. Y tuve esa experiencia de madrugada. No, creo que no pasó un mes donde ocurrió algo. Y el resultado fue que esa persona, en un momento dado, en medio del culto, entra, deja la llave de la iglesia porque tenía llave y no regresó más a la iglesia. Eso sucedió. Son batallas que no se confrontan directamente, pero el Señor te lleva tras bastidores, desde lo oculto, desde lo secreto, desde el anonimato. Ahí es que se desata la guerra contra esa fuerza que está influenciando sobre la vida de las personas, y Dios entonces determina lo que va a hacer con esa persona, sea que la va a mover del lugar, sea que va a tratar con ella de la forma que va a tratar, sea de la forma que sea. Dios es el que determina, pero es una guerra que no se guerrea confrontando a la persona, porque son espíritus que no pueden ser confrontados directamente, sino que Dios te lleva a una intercesión contra esa influencia, y entonces el Señor es el que hace o determina cómo va a trastocar la circunstancia en lo natural. Así que, hermano, es un tema bastante amplio, pero espero que lo que se haya hablado lo hayan podido comprender a cabalidad, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta, quiero tomarme la libertad de hacerle la invitación que usted le escriba
nos la haga llegar, ¿verdad? Cualquier pregunta que usted tenga por escrito, comentarios, etcétera. Y entonces, pues con el favor de Dios, pues vamos a estar, pues contestándosela. Así que espero que en este momento usted pues haya podido comprender a cabalidad lo que el Señor nos ministró en esta hora. Fueron muchos temas resumidos y puedo decir que a pesar de que nos extendimos, fue un resumen, porque de cada uno de estos subtemas se puede sacar un taller aparte. Son temas demasiado amplios y aún cosas que no hablamos. Pero sí les invito nuevamente a que cualquier duda, pregunta que usted tenga, usted nos la hace llegar y con mucho gusto nosotros pues se la contestamos, ¿verdad? Y por la base bíblica. Amén. Así que le quiero dar las gracias por esta oportunidad. Le quiero dar las gracias por su atención y por este rato que pudimos compartir juntos. Para mí ha sido un placer y un privilegio que me ha dado el Señor de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Dios les bendiga.